Conversaciones sin anestesia y sin maquillaje por William Joaquín y Sandra Giraldo. Un espacio para bajar la razón al corazón. Bienvenidos. ¿La familia primero? Muy buena pregunta. Y creo que así hemos sido educados, que la familia sea primero. Sin embargo, a lo largo que vamos creciendo y que nos vamos desarrollando, que vamos adquiriendo nuestros propios criterios y prioridades, creo que la familia no es primero. Creo que primero soy yo como persona, es ese núcleo del cual estoy rodeada, que en mi caso es mi esposo, y luego podría pensar en la familia, pero también teniendo en cuenta, como lo hablamos en el episodio anterior, cuál es mi escala de valores, porque no siempre tenemos que estar disponible para nuestras familias. De hecho, también conozco muchas personas que no conocen a sus familias o que por el contrario, la vida se les ha vuelto a cuadritos gracias a sus familias. Les damos nuevamente la bienvenida a este episodio de Conversaciones sin anestesia y sin maquillaje, en el que vamos a estar hablando desde nuestro punto de vista frente a lo que pensamos en cuanto a esa pregunta. Es algo que hemos nosotros también trabajado como pareja, puesto que en mi caso, mi formación estaba dada muy centrada a la familia primero. Primero somos nosotros, somos 5, pues en mi caso, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo somos 5, entonces primero somos los 5. Y de alguna manera me fueron como metiendo eso en la cabeza y yo lo veía de una manera natural. Primero los 5. También escuchaba el mensaje de algunos otros miembros de mi familia en los que decían, bueno, usted primero conoció a su papá y a su mamá que conocer a su novia o a su esposa. Entonces, dándole nuevamente esa prioridad a la familia. Entonces, de ahí surge mi marco de pensamiento y traslado eso también a mis decisiones en gran parte laborales, en gran parte, quizá por ejemplo, pudiera eventualmente haber estado influido a mi posibilidad de no ir a estudiar fuera del país para estar cerca de mi familia. No lo sé, puede ser algo inconsciente y que quizá haya quedado ahí grabado en mi mente. Igual tampoco me genera en este momento algún tipo de arrepentimiento el haberme quedado en Colombia estudiando y ejerciendo, etcétera. Pero en la medida en que he venido trabajando en mi ser y en entender mejor de dónde partieron mis decisiones, partían muchas veces de eso que me inculcaron desde niño. Primero la familia. Y si bien la familia en mi caso ocupa un lugar muy importante, también trayendo un poco algo que hemos comentado en episodios previos, aprender a poner límites, incluye a darle una escala de valor a aquello a lo que le doy prioridad. Si pongo a la familia por encima de mí, o sea, ese yo está por debajo de la familia, si lo fuéramos a escribir como una especie pues de pirámide y en la punta de la pirámide estuviera lo más importante y coloco yo ahí a la familia y después me pongo yo, desde ese punto de vista voy a tomar también decisiones y esas decisiones van a ir muy enmarcadas en darle preferencia a los otros y no a mí. En la medida que he venido yo trabajando en mi proceso de crecimiento personal, aprendí también a ponerme primero yo. Ese yo está enriquecido de todas esas experiencias que he venido adquiriendo, siendo consciente de que le doy prioridad a mi familia y no con ello quiero decir que no le sigo dando prioridad, pero ya no están en el primer escalón. Primero estoy yo. Porque ese bienestar que voy a buscar y a procurar en mí va a necesariamente a trasladarse a mi familia. Y cuando ya me casé, ese siguiente lugar lo entró a ocupar mi esposa, porque finalmente es mi hogar. Por eso yo he hecho tanto énfasis en esa gran decisión de
cuál es la persona que escoges para compartir contigo el resto de tu vida. Es una decisión muy profunda, porque es esa persona que vas a poner por encima de tu familia. Es mi punto de vista. Hay otras personas que simplemente sigue su familia y sigue su pareja. Mi manera de ver es que como mi pareja, mi esposa en este caso, es la persona con quien decidí compartir el resto de mi vida, pues va a tener una prioridad y va a estar por encima de esas decisiones familiares. Que ella se sienta valorada, hacerle sentir ese lugar que ocupa en mi vida, se me hace muy importante. Y ese se me hace fue un aprendizaje porque no lo fue así desde el principio. Por eso les menciono que ha sido un aprendizaje al principio por ese marco conceptual que tenía. Primero estaba mi familia antes que mi esposa. Y si bien ya llevamos juntos 18 años. Bendito. Este proceso de crecimiento y de entendimiento pues no se dio desde el principio, por supuesto. Claro, tenía mucho menos edad, menos conciencia. Y en la medida que he adquirido más conciencia, pues aprendí a darle a mi esposa el lugar que se merecía. Entonces de ahí fue que entró a ocupar ese siguiente lugar. Primero yo, después va mi esposa y después va mi familia. Hay muchas maneras de ver esto. Habrá quien está de acuerdo, habrá quien no está de acuerdo y aquí pues no se trata de generar una controversia ni mucho menos, ni decir quién está en lo cierto, quién está en lo correcto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Es mi punto de vista. Cuando yo le doy esa relevancia a mi esposa, esa persona con la que he decidido acompañarme la mayor parte del tiempo, porque una gran parte de mi tiempo está invertida en lo que hago, en mi quehacer, en mi caso como me dedico, ocupo una buena parte de tiempo ahí y el resto, la mayor parte del tiempo de ahí sigue con mi esposa. Entonces, si a ella no la tengo en ese siguiente lugar, ese momento, ese tiempo que estoy invirtiendo con ella, pues no va a cobrar esa relevancia que yo le quiero dar. Esas conversaciones, esos espacios que nos brindamos, ese compartir que tenemos va a entrar a ocupar un lugar diferente por la escala en la que la estoy posicionando. Entonces llegó un momento en que ya le di su lugar y eso automáticamente genera un cambio sin necesidad de decirlo en la dinámica familiar. En esa dinámica familiar, en mi caso, yo le abría mucho más las puertas a la opinión de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos que opinaran frente a mi relación de pareja y para mí era muy valioso por lo que les he mencionado lo que ha sido mi historia de vida. Pero cuando entendí también que esta era una gran decisión que yo tomaba y que era la decisión que como adulto iba a mantener el resto de mi vida, entonces tenía que darle un cambio a esa prioridad. Pero eso no fue simplemente pues un clic y un insight, tengo que hacer esto. No, eso no llegó así. Fue a punta de conversaciones, de disgustos, de momentos difíciles, de situaciones complejas que pasamos y que nos fueron dando ese aprendizaje para que al día de hoy la haya puesto yo en ese lugar. Y desde ahí, cuando se generó ese cambio, sin necesidad de decirle a la familia explícitamente, este es el lugar que ocupa mi esposa, se empiezan a organizar las fichas, porque es que si yo no sé cómo jugar esa partida, si yo no tengo claro cómo voy a manejar mi vida, pues las fichas no las voy a manejar yo. Las fichas se empezaron a organizar de una manera tal que en este juego de la vida todo empezó a cobrar un sentido diferente y simplemente se empezaron a poner esos límites invisibles de una manera ya más visible en la medida en que yo le di ese lugar a mi esposa. Pero por encima de esas decisiones están las decisiones mías. ¿Y qué tan relevante es que la decisión mía de cuidarme yo y de estar primero yo es estar bien? Es buscar la manera de estar bien yo. Y ese, si no lo hemos dicho en estos podcasts, es algo que constantemente conversamos y lo hacemos público, es el mejor regalo que le podemos dar, en mi caso, a mi esposa, en el caso de las personas que tienen hijos, a sus hijos, en mi caso, a mis padres, a mis hermanos, es ponerme en primer lugar yo, es cuidar de mi bienestar. Si yo tengo una salud mental y una salud física, ese regalo que les estoy dando también a ellos es de tranquilidad frente justamente a que no van a tener que estar
corriendo porque me enfermo constantemente, porque me pasó algo, estar con la mente ocupada o preocupada porque el hijo está enfermo. Eso aplica de mí hacia los demás y de mi esposa hacia mí, de mis padres hacia mí. Yo les insisto mucho que el mejor regalo que me pueden dar ellos a mí es estar ellos bien. Bien en todo sentido. Y ese bienestar incluye que ellos cuiden su alimentación, que ellos cuiden su actividad física, que cuiden su mente, su salud mental. En la medida en que ellos lo hacen, eso a mí me da una tranquilidad impresionante, porque yo he pasado por situaciones con mi papá, que es trasplantado renal, y en el que mi mamá le donó su riñón. Ya ellos dos mayores, imagínense enfrentar esa situación de salud, siendo yo médico y sabiendo cuando uno es médico y no tiene un nivel de conciencia tan profundo, empiezan muchas ideas a venir a la cabeza de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar. Entonces, el que ellos hoy en día cuiden de su salud es el mejor regalo para mí. Porque el levantarme y escucharlos, no, estamos aquí caminando y todos los días se levantan a caminar 5 kilómetros y si no están caminando están en el gimnasio, eso para mí es el mejor regalo, porque me da esa tranquilidad de decir, están haciendo su tarea. Quizá el día de mañana pueda pasar algo fortuito, eso puede suceder, pero sé que están haciendo lo que les corresponde a ellos por su cuidado y ese es el mejor regalo que me dan a mí. Entonces, ponerme en primer lugar incluye cuidarme, elegir mejor las conversaciones que tengo, el tiempo que comparto, los alimentos que recibo, el manejo de mis emociones, la gestión de mi estrés y todo eso finalmente se lo traslado a mi esposa, a mi familia y las piezas se organizan de manera muy armónica y me permiten vivir una vida también más en armonía. ¿Cómo es en el caso tuyo? Porque tu visión o tu formación también y tu forma de crecer fue muy diferente a la mía. En la mía la familia estaba ahí constantemente diciéndome primero la familia, primero la familia. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo esa experiencia de crecimiento en ese núcleo familiar, de la manera como fue, lo llevó a que opines o pienses hoy frente a esa pregunta? Escuchándote, pues bien sabemos que todos somos diferentes, pero tú y yo hemos sido muy opuestos frente a los modelos de crianza. Y ahorita que decías, tu familia te inculcaba a ti siempre lo primero, pero tu papá, de hecho, el ejemplo que te dio más allá de las palabras es que tu mamá siempre estuvo primero. Él andaba con tu mamá o anda todavía para arriba y para abajo. Entonces creo que también promovió de alguna manera tu cambio de pensamiento al ver un ejemplo y al que esas palabras de pronto no estaban tan en coherencia con lo que uno veía, que la familia era primero, sin embargo él todo el tiempo le daba prioridad a su pareja. Entonces creo que eso también promovió desde ese lugar. Y pues mi caso es muy diferente, mi mamá y mi papá son separados. Entonces lo que yo viví desde la infancia es, pues primero, sálvese quien pueda. Cada uno desde su individualidad haga lo que pueda hacer para sobrevivir. De hecho, eso lo aprendí y ha sido también a lo largo de estos años de vida, sobre todo entrando a mis 35, 37 años, derribar esa creencia limitante frente a que uno no viene a sobrevivir, uno viene a vivir la vida. Entonces, he sido una persona mucho más independiente. Por supuesto, al ser más independiente, la verdad es que he trabajado en cuidar un poco más mi imagen, y no es porque la imagen sea como fundamental frente a lo que uno muestre a los demás, pero hay algo muy cierto en mi vida y es que a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Y eso viene desde que a mí tampoco nunca me ha importado lo que mi familia piense de mí. Entonces, he estado puliendo eso, he buscado también la manera de incluirlos mucho más en mi vida, no en mis decisiones, porque tengo los límites muy claros, pero sí en propiciar espacios de más conciencia, porque si bien no crecimos todos como tan juntos y tan unidos, durante muchos años de mi vida,
al ver que la sociedad nos imponía de que tenía que ser mamá y papá, pues, y todos juntos, porque finalmente eso es lo que se refleja, que uno se tiene que casar para toda la vida, pues cuando se case entonces hay que comprar casa, carro y tener hijos. Y pues para mí la verdad es que ninguno de esos parámetros funciona, a mi modo de ver, ¿cierto? Es simplemente lo que cada persona tiene en su cabeza y lo que le funcione es lo que en realidad es la verdad para cada uno. Entonces, pues de alguna manera al ver eso, porque las personas en las que me estaba rodeando sí venían de papá, mamá, los impulsaban, los apoyaban, les pagaban la universidad, los motivaban. Yo fui mi automotivadora, pero al ver eso busqué muchos espacios donde estuviéramos reunidos en cumpleaños o en fechas especiales, como lo es para nosotros en una tradición más colombiana o latina, como un diciembre, por ejemplo. Entonces, de un momento para otro yo dije, no, este tampoco es el camino, uno no puede forzar las cosas o no puedo hacerlo a mi manera acorde a lo que veo reflejado en otros modelos de familia. Entonces empecé a hacer como un cambio de mentalidad y encontrar esa búsqueda, aceptar mi realidad, pues primero que no tenía una familia unida. Segundo, pues que sí, papá y mamá son muy importantes para la crianza y por supuesto en nuestros valores hay una gran diferencia que se han ido ajustando, pero hay una gran diferencia. Y desde ahí empecé a como encaminarme en eso que quería que fuera mi familia, que fuera mi hogar, que es el que hoy tengo. Y una vez ya estaba fortalecida, tenía claro como para dónde ir o que no quería volver a vivir, pues desde ese lugar Sandra se transformó y se sigue transformando también desde esa posición y ese aprendizaje. Hoy toma partida con una manera activa y propositiva en la relación que tenemos tú y yo. Y bueno, ya desde ahí también empecé a ver a mi familia distinta, en que esa unión que nosotros tenemos no es que todo el tiempo estemos reunidos, no es que seamos prioridad el uno para el otro, no es que todo el tiempo nos estemos escribiendo, pero la verdad es que este año en particular, este 2024, donde nosotros como pareja y como socios hemos vivido dificultades, creo que he contado con un gran apoyo de mi familia. Entonces eso me hace sentir primero orgullosa, porque también es la construcción de la relación que logré resignificar con ellos. Y segundo, me hace sentir tranquila porque no siento como que uno debiera un favor. Entonces, si este hace por mí o si este me llama, entonces yo lo tengo que llamar. O si hace el favor, entonces se lo tengo que devolver con otro favor. Y en realidad no, yo me siento tranquila en esa mano que nos están brindando como apoyo, porque de alguna manera lo veo y lo he verificado, no he sido una carga para ellos, sino por el contrario, muchos de ellos, de mis familiares, me han manifestado que soy inspiración porque soy una mujer muy resiliente y tampoco siento esa necesidad de retribuirles ese apoyo o ese favor que en algún momento en estos meses les he pedido. Entonces, hoy me siento tranquila con esa resignificación de mi historia de familia, que por supuesto he trabajado con constelaciones, con terapias, con psicología convencional, con escritura y con mi propia maestría de vida, con todos los cursos de autodescubrimiento y autocuidado y que he hecho. El podcast le llamamos en pregunta primero a la familia. Y bueno, ya hemos dado contextualizado dentro de lo que para nosotros es la respuesta. Sin embargo, tocas un punto importante y ahí quiero volver a preguntar. Traemos una carga epigenética transgeneracional. Es decir, esto para alguien, pongamos un médico o lo que era yo como médico hace 10 años, me lo ponen o me lo plantean así y no digo, no, yo no creo en eso. Lo diría de esa forma. La carga epigenética transgeneracional es esa carga de deudas, emociones, alianzas, pactos, juramentos que vivió nuestra familia, nuestros ancestros, nuestros antepasados y que van quedando impregnadas
en nuestra carga genética y que van transmitiéndose de generación en generación, especialmente por supuesto la de nuestros padres y muy particularmente cuando estamos en el vientre de nuestra madre, cómo fue su proceso de quedar en embarazo, cómo estaba su nivel de tranquilidad, de estrés, cómo fue el recibir la noticia de que estaba en embarazo de mí, cómo fue su proceso de gestación, todo el proceso de embarazo, cómo fue el parto, si fue traumático, cómo fue después el recibirme, si me dio lactancia materna. Todo ese tipo de conceptos van dejando impreso en mi material genético una huella. Y a ellos, a mis padres a su vez, se los deja impreso sus padres y así sucesivamente. Y esta es la huella epigenética transgeneracional. Entonces, cuando vamos a empezar un proceso de sanación, cuando vamos a empezar un proceso de soltar esas cargas emocionales que pudieran eventualmente estarse convirtiendo o expresándose a través de una condición de salud, llamémoslo de una enfermedad, la familia es primero, es decir, entonces ahí sí debemos ir a nuestros ancestros, debemos ir a sanar en primer lugar a nuestra familia. Ahí sí. Ahí sí considero que conocer nuestra historia familiar, bueno, y si no la conocemos porque por alguna razón también pudimos haber sido adoptados, qué sé yo, recrearla, porque es necesario para la mente y a nivel energético empezar a tener como esas figuras tanto de la energía femenina como la energía masculina, y esos recursos son muy importantes para este proceso de sanación, porque bien lo dices, eso se manifiesta en el cuerpo. Entonces, conocer esa historia, por lo menos nuestro nacimiento, es fundamental y de hecho ha sido parte de mi gran aprendizaje y también de que hoy a mis 40 años de vida soy una mujer absolutamente sana, con una energía vital, y quiero ponerlo como ejemplo porque yo entré en este camino hace aproximadamente, desde que conocí a Willy, hace más o menos 18, 19 años, en el que comencé con esa sabiduría ancestral, con taitas, con maimas, a sanarme. Las maimas son la versión femenina de los taitas. Sí, ¿no? De los abuelos y las abuelas que manejan medicinas ancestrales. Entonces, ahí empecé a sanar ese proceso de sanación que creo que es el más importante, que es con mamá, porque dicen, ay, no es que la mamá uno lo conoce, porque es que pues fue el que te tuvo, claro, pero más conoce uno a la mamá que la mamá a uno, pues o bueno, a mí. Porque uno está en el vientre, uno siente las emociones, uno escucha lo que dicen, todo se transmite como por esa conexión. Entonces empecé ese proceso de sanación y lo agradezco porque todo fue intuitivamente, por lo menos esos primeros años en los que elegí comenzar a sanar, y fue a raíz de una pregunta que yo decía, ¿por qué no me la llevo bien con las mujeres? Y resulta que eso lo desencadenó la relación no tan sana, pues o no sana, que tenía con mi mamá, con ese linaje femenino, y a la vez mi mamá con su mamá, y me imagino pues que mi abuela con su mamá. Porque eso tiende a ser patrones, y lo vemos también muchas veces en las personas, ¿no? Cuando eso no se sana, empieza uno a ver hacia atrás y se da cuenta que ese patrón lo siguió su mamá, ese mismo patrón lo siguió su abuela, ese mismo patrón. El patrón me refiero como a esos temas emocionales que se repiten, al tipo de parejas que escogen, al tipo de trabajos que eligen, a las situaciones de vida que les suceden. Empieza uno a darse cuenta que son patrones repetitivos cuando no se sanan. Y he escuchado yo, la verdad de esto no hay, si me dicen, no, muéstrame la publicación, porque los médicos somos así, muéstrame la evidencia de eso. Que cuando uno se sana, cuando yo me sano una generación antes y 2 generaciones después. Entonces, hacer mi proceso de sanación, estoy ayudando también en ese proceso de mi madre para sanarse ella, de mi padre para sanarse él, si por supuesto ellos deciden hacerlo, pero también estoy ayudando en ese proceso de sanar mis hijos si los tengo y mis nietos si los tengo. Entonces miren cómo es de bonito ese proceso de la epigenética transgeneracional, cómo juega un papel relevante en mi salud y en la salud de mis familiares.
Entonces ahí es donde decimos la familia primero, en ese aspecto decimos que sí. Así es, entonces, bueno, que el discernimiento nos dé para saber cuándo la familia es primero, cuándo nosotros somos primero, y también desde tus creencias, desde tus verdades, desde tu presente. Recuerden que un buen presente es lo que garantiza, o bueno, más allá de garantizar, es un mejor futuro, o un futuro por lo menos más consciente. Les dejamos estas reflexiones nuestras, muy personales. Volvemos y les decimos, no tenemos aquí como un sustento más allá de la experiencia de vida nuestra, cómo ha sido nuestra relación con nuestras familias y cómo hemos aprendido a verlas de una manera diferente, a ponerlas en un lugar diferente. No con ello significa que estamos subvalorando ni mucho menos, pero eso nos permite tomar también decisiones, poner límites, etcétera, que favorecen que la armonía sea algo que reine mucho más en nuestras familias. Entonces, les ponemos y les dejamos esto aquí y les invitamos también a sanar esos temas de familia. Ya saben que esa epigenética transgeneracional puede dejar una huella en ustedes, en sus padres, en su descendencia, en sus hijos, etcétera. Entonces, animarles a empezar ese proceso. Hay muchas maneras de hacerlo, las constelaciones familiares, la bioreprogramación o biodescodificación y otras. Hay muchas puertas para lograr acceder a esas carpetas de información que incluso se abren desde el vientre. O sea, hay personas que han tenido esas experiencias de cuando estaban en el parto y cómo vivieron el parto, o que, por ejemplo, algunas personas he escuchado que cuando hacen estas constelaciones o terapias de biodescodificación sintieron que su mamá las intentó abortar y luego contrastan esta información con sus padres, con su madre y se dan cuenta de una realidad. Pero darse cuenta de esa realidad, como tú misma lo mencionabas ahora, es darle una información al cerebro, y en la medida en que se la damos tenemos más fácil esa capacidad de sanar, porque si no queda como esa herida abierta que simplemente la estamos tapando con la ropa, pero que no está sanando. Entonces entrar en esa exploración de esa parte familiar, de esa parte ancestral, nos va a permitir sanar, nos va a permitir soltar cargas y mejorar nuestra relación con nuestra salud, con el dinero, con esas creencias limitantes que traemos, etc. Esa es la invitación que les queremos hacer. Expresamos nuestra gratitud por escucharnos y les invitamos nuevamente a que nos escuchen en nuestro último episodio del año, el próximo que viene. Un abrazo amable y consciente de nuestra parte y a ponerse las gafas de la compasión y la amabilidad con la familia.